Ok. Hoy vamos a estar tocando el tema número 8 o lección número 8 que habla de los deberes conyugales. Hoy vamos a hablar especialmente de los deberes, pero nos vamos a inclinar hacia las mujeres. Es una lección muy bonita, edificante, bendecida, y que también nos tocará en su momento eh, pues hablar de los varones, pero en esta noche o esta lección número 8 hablaremos acerca de las mujeres, pero bueno, algunos de nosotros, los que ya estamos casados, sabemos qué es esto de los deberes conyugales o los deberes entre los esposos. Tal vez algunos no. Los deberes conyugales vienen fijados en nuestra lección del Código Civil y son aquellas obligaciones entre los cónyuges, aquí me conviene ese, y consiste en el respeto mutuo, el deber de convivencia y el de compartir las tareas domésticas y de ayuda a los ascendientes, descendientes y otras personas que tuvieran dependientes a su cargo. En el momento de contraer el matrimonio civil, el juez encargado del registro civil o el funcionario municipal que oficia el acto da lectura de dichos deberes conyugales para quienes contraen matrimonio tengan conocimiento de los mismos. El que tiene la autoridad en ese lugar o el encargado habla acerca de la autoridad que tiene para poder hablar acerca de estas responsabilidades o de estas obligaciones, que es bien dicho, pero algunos dicen, bueno, es que no tiene que ser una obligación. Las autoridades dicen que son deberes y que son obligaciones entre ambos. Bueno, tenemos que ayudarnos, tenemos que tener respeto, tenemos que compartir las tareas domésticas, eso es obvio, ¿verdad? Pero se nos da el conocimiento. ¿Quién es el que da este conocimiento? Y es muy importante llevarlo al ámbito del que vamos a ver, bíblico, teológico, el encargado. En ese caso, cuando Dios nos habla a través de Pedro, nos habla de una manera en la que nosotros no podemos presentar alguna excusa o algún pretexto de decir no sabíamos, pero ¿qué es lo que tenemos que saber o qué es lo que queremos saber? En este caso, vamos a hablar de los deberes conyugales y vamos a tocar el tema de la esposa hermosa. Fíjense la manera en la que vamos a manejar estos 6 versículos. La esposa hermosa. Los deberes conyugales, lección número 8. Aquí instruye a la mujer en los secretos de la belleza personal, que bien entendida tiene poder y que tristemente algunos abusan. Pero si lo leemos de esta manera, que se instruye a las mujeres en el secreto de la belleza personal, que bien entendida tiene poder junto con la obra del Espíritu Santo para ganar al esposo para Cristo. Y si hablamos de ganar al esposo para Cristo, estamos hablando de aquellas mujeres y hermanas que vienen a los pies del Señor y que su pareja todavía es inconversa. Pero el poder de la belleza junto con la obra del Espíritu Santo es para acercar al esposo a Cristo. Fíjense lo que dice Primera de Pedro 3:1 y vamos a estar desglosando este versículo con la ayuda de algunos comentarios. Dice 3:1, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Aquí quiero hacer una aclaración, porque muchas veces se ha dicho, mira, sin una sola palabra puedes llegar a ganar a tu esposo, pero la palabra ya está en nosotros, la palabra ya está en ti. Tienes que hablar, tienes que evangelizar, tienen que salir palabras de bendición
de nuestra boca y no palabras que puedan contribuir a tal vez un mal testimonio que tenga el esposo de otras personas para que no lo tenga de ti. Entonces, sí, dice claramente, se han ganado sin palabra por la conducta de sus esposas, pero esa conducta ha sido transformada, ¿por qué? Por la palabra. En el comentario de John MacArthur, dice asimismo, cuando habla de las esposas, asimismo vosotras. En el capítulo 2, Pedro nos enseñó que para tener éxito en vivir como cristiano dentro de un mundo hostil, se requería mantener relaciones correctas en dos lugares. La sociedad civil que leímos en Primera de Pedro capítulo 2 y en el lugar de trabajo que fue la finalización o el final del capítulo número 2. Y al comienzo de este capítulo, el número 3, añadió otros dos lugares, la familia, que es en los versículos en los que nos vamos a estar enfocando en esta lección, pero también habla de la iglesia local. Vean cómo ya es algo más íntimo y algo en donde tenemos que darle la gloria a Dios y donde hemos dicho tiene que comenzar todo, la familia y la iglesia. Estad sujetas, dice. Pedro insistió en que si los cristianos van a ser testigos del Señor y en ese contexto, cuando alguien era testigo, estamos hablando de que tenía que entregar toda su vida, ser un verdadero testigo. Deben someterse no solo al orden civil, sino también al orden social que Dios ha diseñado, la familia. Y también la iglesia es nuestra familia. Dice que deben estar sujetas. ¿Qué quiere decir? En este contexto de estar sujetas es aceptar la autoridad de sus esposos. Y quiero preguntarles, ¿a cuántas les gusta someterse o ser sumisas a la autoridad de sus esposos? Esto no debería de ser una opción. Esto debe ser parte de la vida de toda aquella cristiana que le entrega su vida al Señor, aceptar la autoridad de su esposo. Y vamos a profundizar en esto. La palabra sujetos es, o sujetas es upotazo, de subordinar, aceptar la autoridad, reflexivamente obedecer, estar bajo autoridad, sometidos, sujetos o sumisos. Ahora, dice que debe ser, ¿qué? Sumisa. No se trata aquí de una sumisión pasiva donde tú hazlo todo, yo ya no voy a hacer nada, tú eres el que manda, no, sino de lo que alguien ha llamado acertadamente, una consciente renuncia al egoísmo. Es la sumisión que se basa en la muerte al orgullo y el deseo de servir. O sea, sirvo ¿por qué? No es la sumisión del miedo, sino la del perfecto amor. Sirvo por amor a Dios y a tu esposo. Por muy tal vez difícil que sea en algunos casos, si eres alguien que se ha consagrado y le ha entregado su vida al Señor, tenemos que entender que debemos hablar de la sumisión, de la renuncia al orgullo, de la muerte al orgullo para hacerlo con amor. No es la sumisión del miedo, sino del perfecto amor. A vuestros maridos, ¿verdad? Sujetas a vuestros maridos. Las mujeres no son inferiores a los hombres en absoluto. Ahora bien, las esposas han recibido de Dios una serie de funciones que las ponen en sujeción al liderazgo que reside en el esposo como cabeza de hogar. Y cuando hemos hablado de la cabeza de hogar, del sacerdote, estamos hablando del que debe ministrar, estamos hablando del varón que debe dirigir, que debe proteger, que debe cuidar, que debe de bendecir, y no todo lo contrario. Dios les ha dado funciones diferentes, pero dice que no son inferiores a los hombres en absoluto. Cuando hablamos de la teología bíblica en el Nuevo Testamento, hablamos que delante de Dios, varón y hembra, esclavo, ya no hay esclavo ni libre, varón y hembra somos lo mismo, pero tenemos diferentes funciones.
y en esas funciones las han puesto bajo sujeción al liderazgo de sus esposos, que es la cabeza del hogar. Hemos visto algunas citas como Primera de Corintios, capítulo 11, Efesios, Colosenses y Tito, pero en esta ocasión vamos a leer nada más Efesios 5:22, para que por favor lo busquen. Efesios 5:22. Dice en el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Hace una reflexión y hacen una comparación. ¿Cómo deben estar sujetas a sus maridos? ¿Cómo lo están al Señor? Estamos hablando que la sujeción implica obediencia. Obedezco al Señor con todo mi amor, debo también tener esa misma sujeción. Las mujeres deben estar sujetas, dice claramente en el 22, a sus propios maridos como al Señor. Y en esto debemos hacer una pequeña aclaración. Cuando hablamos de la sujeción, estamos hablando de su marido. Cuando está en el trabajo hay una sujeción diferente. Cuando vienen a la iglesia y tienen sus autoridades, líderes o pastor, no van a sujetarse de la misma manera que se sujetan a sus esposos, y en algunos lugares han cometido ese error. No, hermana, es que usted es rebelde, a usted le falta obediencia, o sea, le falta sujeción. No, o sea, a tu marido, a tus líderes y a Dios, pero en diferentes lugares la sujeción, claro que tiene que ser pues diferente, ¿verdad? Tiene que ser esto muy claro. Miren, dice que nosotros debemos hacer esto porque, o ustedes, por los que no creen en la palabra, creen. También se puede traducir como obedecen. La obediencia se ha usado en esta carta para aludir a los creyentes, la obediencia, y la desobediencia alude a los no creyentes. Así que Pedro habla de un marido no cristiano. En una cultura en la que las mujeres eran vistas como inferiores a los hombres, las posibilidades del conflicto y vergüenza en el matrimonio de un creyente y un incrédulo eran significativas, al igual que sucede en la sociedad contemporánea. Pedro no convenció a la esposa cristiana a dejar a su esposo, o que no le hablara de la palabra, lo dejara sin palabra, ni a que demandara sus derechos. O sea, tenía que estar sujeto. Y es triste, porque antes podíamos hablar o decir de esta manera de que tenía que ser marcada la diferencia entre un matrimonio cristiano y un matrimonio no cristiano, o de una mujer consagrada y de una no consagrada. Tristemente, en muchos lugares se está viendo que no hay una diferencia. Los conflictos, las posibilidades del conflicto y la vergüenza en el matrimonio de un creyente y un incrédulo eran significativas. Pero, ¿cómo está la sociedad hoy? A veces algunos no cristianos dicen, y son cristianos, y eso aprenden en la iglesia, eso aprenden de la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado de no añadir al mal testimonio que tienen muchas personas con nuestro o su comportamiento. Tenemos que aprender la sujeción. Que sean ganados, dice, por la conducta de sus esposas. La sumisión en amor y gracia por parte de una mujer cristiana a su esposo, no salvo es una herramienta que puede usarse para evangelizar o evangelizadora más eficaz que ella pueda poseer. A la sujeción se añade modestia, mansedumbre y respeto por el esposo. Estoy sujeta a Dios, puedes decir, debo estar sujeta al esposo. Bueno, ¿qué se le añade? Modestia, mansedumbre y respeto por el esposo.
¿Cuánto respeto hay en ti para tu esposo? Muy bien. Cuando un hombre se convertía, por lo general traía a toda la familia a la iglesia. Por ejemplo, la historia del carcelero de Filipos, que en su momento también ya hablamos de él, cómo se convierte él y toda la familia. Por contraste, una mujer que llegaba a ser cristiana, por lo regular iba sola a la iglesia. ¿Habrá cambiado eso el día de hoy? En muchos lugares, no. En muchos lugares sigue la mujer convirtiéndose o viniendo a los pies de Cristo y llega sola. El hombre es más duro. Bueno, bajo la ley romana, el esposo y padre tenían autoridad absoluta sobre todos sus familiares, incluso su esposa. Si el marido no estaba de acuerdo con las nuevas creencias de su esposa, ella podía poner en peligro su matrimonio al exigir sus derechos como una mujer libre en Cristo. Pedro tranquilizó a las mujeres cristianas casadas con incrédulos, que no tenían que predicarles a sus esposos, considerando el contexto, que si estaban en contra de las nuevas creencias de la mujer, lo que menos querían escuchar era algo diferente. Entonces, Pedro les dice, gánenselos con su conducta, ¿sí? Bajo las circunstancias, su mejor manera de llegar a ellos sería mediante un servicio amoroso. Ellas debían mostrarle al esposo el amor abnegado que Cristo le mostró a la iglesia. Al ser esposas ejemplares, lograrían agradar a sus esposos. Nosotros conocimos un caso de cerca en la ciudad de Valladolid, donde el esposo incrédulo, inclusive pues con algunos vicios, decía, a mí me gusta que mi esposa vaya a la iglesia, porque cuando regresa, regresa diferente. Y cuando no va, no me gusta su comportamiento. Pero implica mucho también la actitud y el deseo de la mujer que quiera que el cristianismo o que el Señor entre al hogar. Al final de cuentas, esta mujer terminó pues apartándose de la iglesia. Pues su decisión. ¿Cómo está toda la familia? Alejada del Señor. Su comportamiento estaba siendo agradable, pero dejó de agradar a Dios y puede dejar de agradar a todos. Bueno, por lo menos los hombres dejarían que sus esposas continuarían practicando su religión extraña en ese momento. En el mejor de los casos, sus esposos se unirían a ellas y llegarían a ser cristianos también. Versículo número 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. En la Nueva Traducción Viviente dice, al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. ¿Cómo debe ser la conducta? Debe ser pura. Debe haber en su vida una preciosa castidad y fidelidad basadas en el amor. Si se dan cuenta, está haciendo mucho énfasis en la sujeción, claro, ese es el tema, la obediencia y el amor, pero todo parte de Dios, de cómo la palabra y de cómo Dios puede transformar el corazón y el carácter de una persona y hacerla bella. ¿De dónde? De adentro hacia afuera. La belleza interna impacta al esposo. En primer lugar, la mujer ha de seguir el ejemplo de Cristo. Él mostró fuerza, paciencia y ternura. ¿Qué tiene que haber en ti como mujer al seguir el ejemplo de Cristo? Fuerza, paciencia y ternura. ¿Dónde vas a encontrar eso? A través de tu relación con Dios y a través de la palabra. La palabra te va a llevar a temer al Señor, te va a llevar a obedecerlo, te va a llevar a orar, a ayunar, te va a llevar a sacar esas fuerzas, a tener esa paciencia que solamente Dios te puede dar y una ternura.
aún en medio de circunstancias que amenazan la vida y en estos casos puede ser difícil. Amenazaban su vida y controlaba sus reacciones para no pecar. Dio su vida por los demás. Jesús es el tierno pastor y obispo de las almas. El que ha dado la vida por nosotros, por ustedes, les pide tener esa fuerza, tener esa paciencia y tener esa ternura. Tienen que poner su vida en las manos de Dios y que Dios les ayude muchas veces a guardar silencio, a llorar con el Señor, pero a nunca rendirse. Jesús dio la vida por ustedes. Jesús dio la vida por los demás. Él es su pastor y nadie más va a cuidar su alma tierna que el Señor, porque el Señor conoce su corazón. El Señor conoce lo que hay en su mente. Entonces, deben ustedes siempre, siempre ir al pastor de sus almas, ir al obispo, a aquel que está preocupado verdaderamente por ustedes. Pedro instruye a las mujeres acerca de su relación con su esposo, sea creyente o no, y aclara que para ganar al esposo que no conoce a Cristo es más importante la conducta que las palabras. Y no estoy contradiciendo la introducción o algo que les he comentado, sino que el contexto en ese momento era mejor que se ganara al esposo a través de la conducta. Al ver una mujer transformada, al ver una mujer diferente, dice Pedro. Entonces, la constante e insistente predicación de la esposa puede alejar al esposo y endurecer su corazón. Y nosotros hemos sido testigos de esta situación, que ser tan insistentes en el sentido de que tienes que arrepentir, si es cierto, se tiene que arrepentir el hombre, tienes que ir a la iglesia, lo que menos quiere ir a la iglesia, y se pierde la paciencia, y a veces se dice, ya no sé de dónde tomar fuerzas, y la ternura se cambia por enojo. Entonces Pedro instruye a estas mujeres a que a través de la conducta se los puedan ganar, porque la insistente predicación aleja al esposo y puede endurecer el corazón. Así es que pidamos la dirección de Dios para hacer correctamente las cosas. Miren, la hermosura de un espíritu colaborador y respetuoso tiende a suavizar al marido. En el versículo 2, la palabra considerando sugiere que el esposo tiene la oportunidad de observar detenidamente la diferencia que el Evangelio hace en la vida de su esposa. El Evangelio está transformando las vidas. El Evangelio, la palabra, está transformando tu vida. Tiene que ser así, porque dentro del hogar, donde si el esposo está renuente al Evangelio, la conducta, las palabras llenas de amor pueden hacerlo cambiar. Claro que sabemos que es el Señor y el Señor puede usar tu vida. Entonces, esto me llamó mucho la atención al estar haciendo el estudio porque dice que el esposo tiene la oportunidad y en algunos casos el esposo también observa a la esposa y la esposa al esposo. Y podemos decir, o pueden decir las mujeres, ya está como que dando su brazo a torcer, ya lo veo más considerado. Y bueno, hasta puede acompañarles. No se desesperen, confíen. Ahora, fíjense,
Noten que la exhortación a que las esposas se sometan a sus maridos no sugiere inferioridad. Cristo no era inferior a quienes lo maltrataron y mataron. Un soldado puede ser mejor persona que un general. En todos los niveles de la sociedad existe liderazgo, pero esto no significa que una persona sea superior a otra. O sea, hay funciones, hay autoridades, pero una persona puede tener un mejor comportamiento que otra, ¿sí? Tanto la mujer como el hombre fueron hechos a la imagen de Dios. Eso para nosotros es claro. Él les dio a los dos el dominio de la creación. Cuando reciben a Cristo, los dos vienen a ser uno en Él. La Biblia no humilla a la mujer, sino que le da dignidad, la dignifica como una persona que ayuda a su marido para que él sea mejor y más efectivo. Para este fin, ella ha de sentir confianza en expresar sus ideas y sus deseos. Su marido aprovechará su sabiduría femenina, conocimientos e intuición. Los que hemos observado y hemos visto este comportamiento, que hemos visto la sabiduría, cómo se expresa sin temor, sino que habla con autoridad, respetando la autoridad de la casa, respetando la autoridad de Dios, sabiendo que Cristo está en el centro de su vida y que también debe estar en el centro del matrimonio y de la familia. Si el marido es sabio, aprovechará su sabiduría, conocimientos e intuición y se ayudan mutuamente para llevar mejor el hogar, para darle una mejor educación a los hijos. Ahora, ella por su lado debe apoyar y animar y escuchar a su esposo. No solamente hablar y hablar y hablar y hablar, sino que hay que escuchar. Debe apoyar, animar y escuchar a su esposo. No manipularlo ni engañarlo. Tampoco despreciarlo ni criticarlo, menos delante de otras personas, porque después de Dios es la persona más importante en su vida, porque tú lo escogiste, Él te escogió y nos debemos convertir en las personas más importantes después de Dios. Y es muy, aunque sea un pleonasmo, es muy importante no hablar mal de él o de ella con otras personas. Miren, el Señor ha creado el orden en el universo y también en el hogar para que haya unidad y tranquilidad. Los cónyuges no son competidores, aprendamos esto, sino socios en la tarea de crear un hogar que contribuya al bienestar, al crecimiento y a la santidad de la pareja. Nos hemos unido y hemos llegado a estar juntos para vivir en santidad y para darle la gloria a Dios. Pero esto nos tiene que llevar o tiene que repercutir en los hijos y en las personas que puedan estar bajo la autoridad. Entonces, los cónyuges no deben competir, sino deben de estar unidos para formar un hogar, les repito, que contribuya al bienestar, al crecimiento y a la santidad de la pareja, de los hijos y de otras personas. Tienes, hermana, mujer, una grande responsabilidad delante de Dios. Versículo 3 y 4. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Que no sea el externo. ¿Qué quiere decir? Pedro no condena aquí los atavíos externos, fíjese. No condena aquí. Su condenación va dirigida a la preocupación incesante con las
apariencias y el descuido del carácter personal. Esto es a lo que Pablo está llevando a las mujeres o a la iglesia para reflexionar. Fíjense lo que dice Primera de Timoteo 2, del 9 y 10. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Así es que esto nos está llevando hacia lo interno. Toda mujer cristiana debe concentrarse en el desarrollo de ese carácter casto y reverente en la semejanza de Cristo. ¿Qué tiene que hacer la mujer? Poner más interés en adornar lo interior que lo exterior. La belleza interna, que dijo Pedro, agrada a Dios. En el primer siglo, la mujer invertía dinero y tiempo para adornarse, según se indica en el versículo 3. ¿Cuáles son las tendencias de la mujer actual al respecto? Esta es una pregunta. Creo que igual muchas mujeres invierten más en lo exterior que en lo interior para llamar la atención, pero la palabra de Dios, que no pasa de moda, que nos indica qué es lo que debemos hacer, nos enseña la belleza que le agrada a Dios, la belleza interna. Está claro esto, ¿verdad, hermanas? La pureza y modestia son cualidades internas que afectan la conducta y el adorno externo. ¿Qué hacen? Afectan tu conducta. Tiene que haber en ti pureza y modestia. Pedro no prohíbe esto último, el adorno externo. Más bien enseña que el creyente no debe dejarse influir por la sociedad en su deseo de atraer la atención a través de la ostentación y la pompa. El apóstol dice que lo que está dentro es el adorno más valioso e impactante. Dios le ha dado belleza a toda mujer, pero no toda trabaja en la belleza interna. Las cristianas deben trabajar más en la belleza interna que en la externa, pero no se prohíbe que puedan cuidar la belleza externa. Pero la pureza y la modestia son las cualidades internas que tienen que afectar o transformar o mejorar tu carácter. ¿Sí? La mujer no ha de imitar la corriente de este mundo. Han hecho tan consumista a la mujer que se ha vuelto una competencia, sí, ya tiene muchos años, tal vez décadas, en la que se compite por ver quién se viste o se ve mejor. Pero como cristianas no deben de imitar la corriente de este mundo. Su encanto reside en una actitud pacífica de cooperación con su marido, sin mostrar rebeldía ni resentimientos. O sea, dejar a un lado el orgullo o el rencor y no ser rebeldes. Y yo sé, hermanas, que no son rebeldes, que simplemente estamos en transformación del carácter, ¿verdad? Así es que si le dicen, es rebelde, no, se está transformando mi carácter, ¿verdad? Bueno, es evidente que Pedro no infiere que la mujer descuide su aspecto físico. El vocabulario que usa indica que es de esperarse que ella busque ser atractiva. Fíjense el ejemplo, Sara, el modelo de santidad, era una mujer conocida por su belleza y atractivo. Tito 2, 4 y 5. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Qué grande responsabilidad le ha dado Dios a las hermanas adultas cristianas. A ser prudentes, castas y cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Así es que
El fin de aplicar la palabra de Dios es que no sea blasfemada. Entonces, hay una unión, tiene que haber una sociedad, tiene que haber un ejemplo de las mujeres adultas que aman a sus maridos, que educan a sus hijos en el camino del Señor y que tienen que enseñar a las mujeres jóvenes, sean prudentes, sean castas, sean cuidadosas de su casa, no la de otra, sino su casa. Buenas, sujétense a sus maridos como están sujetas a Dios, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Versículos 5 y 6, primera de Pedro 3, 5 y 6. Porque así también porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas, fíjense cómo les llama Pedro, santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas, siendo obedientes a sus maridos. Esperaban en Dios y estaban sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, reconociendo la autoridad que Dios le había dado a Abraham, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Fíjense, si hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza, sin temer, perdón, ninguna amenaza. Santas mujeres. Bueno, ciertas mujeres del Antiguo Testamento, en particular Sara, de la cual habla Pedro, son modelos de una belleza interior, carácter, modestia y sumisión para su marido. Así es que aquí tienen un ejemplo y tenemos aquí un modelo de cómo tiene que comportarse cada una de ustedes. Deben ser modelos de belleza interior, del carácter, de la modestia y de la sumisión, sin temer ninguna amenaza. Una mujer que se dispone a sujetarse a su esposo no salvo puede sentir ciertos temores en cuanto a la dirección en que la pueda llevar esa sujeción. Sin embargo, la instrucción de Pedro a la esposa es que no sea intimidada ni temerosa, sino que en principio se sujete en todo a su esposo, lo cual excluye cualquier coerción a pecar, toda desobediencia a la palabra de Dios o a la imposición de daño físico. Tenemos o tienen que ser obedientes. Una joven dijo, tal vez yo pueda comenzar alguna relación contigo, pero no esperes que yo deje lo que he aprendido en casa. Yo no voy a dejar a Dios. Tal vez me cambie de iglesia, dijo, pero dejar a Dios jamás. Esto es muy importante, sí, porque se debe enseñar que en primer lugar está Dios. En primer lugar está Dios. Y que la mujer debe esforzarse por hacer la voluntad de Dios. Y que debe tomar fuerza. ¿Se acuerdan? Deben tener paciencia y deben clamar al Señor para que Él haga la obra en el corazón de estos hombres. No hay que tener temor, pero sí hay que ser sabias. La belleza interna ha sido comprobada a través de la historia. Pedro cita los nombres de mujeres de la antigüedad que poseían cualidades sobresalientes de espíritu y conducta que adornaban su vida. Fíjese, ¿qué era lo que hacían estas o las mujeres que tenían estas características o que poseían estas cualidades sobresalientes? Hablando de su espíritu y su conducta, adornaban sus vidas. En el versículo 5, Pedro menciona tres de estas características: santas, que eran apartadas para Dios y para sus esposos, que esperaban en Dios, la dirección, que tenían una comunión con Dios, porque toda mujer que espera en Dios tiene una comunión con Dios, y estaban sujetas a sus maridos. Está hablando de estas cualidades que tenían estas mujeres y que adornaban sus vidas. Bueno, santa.
corresponde a la palabra en este contexto de Cast que mencionó en el versículo 2. La esperanza que tenían puesta en el Padre Celestial tiene relación con afable, que la usó Pedro en el versículo 4. Este adjetivo describe a la persona que vive tranquila porque acepta la voluntad del Altísimo para su vida. Debo aceptar la voluntad de Dios y Dios sabe perfectamente qué es lo que hace. Y se puede aplicar Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que a o los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Entonces, aunque las circunstancias, incluso las del hogar, no son las perfectas que quisiera, ella pone su fe en Dios para que él llene, perdón, su vida de gozo y contentamiento. Sara es ejemplo de sumisión. Si la mujer de hoy la imita, entonces será llamada hija de Sara. Y la pregunta es, ¿cuántas quieren ser hijas de Sara? Así como los que son salvos por la fe, se les llama, son hijos de Abraham, porque a él se le conoce como el padre de la fe. Y todas aquellas que imiten el carácter o el ejemplo de Sara en su misión serán llamadas hijas de Sara. Interesante, ¿verdad? En el versículo 6, el autor menciona dos cualidades más. Hacer el bien, que significa cultivar y practicar el estilo de vida que este pasaje describe, y estar sin temor. Hagan el bien y estén sin temor. Esto último significa literalmente estar libre de pánico o agitación y exhibir serenidad. Esta característica es consecuencia de confiar en Dios en la pantalla, de confiar en Dios, en su esposo, y reconocer que Él es responsable delante de Dios del bienestar del hogar. Como dice el libro de Proverbios, no se aparten de estas cosas, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso. ¿Qué palabra da el Señor para cada una de ustedes? Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. No tendrás temor del pavor repentino, porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso. Así es que cada una de ustedes debe practicar la sumisión. Deben seguir el ejemplo de estas mujeres santas que esperaban en Dios y que estaban sujetas a sus maridos. Bien, hasta aquí terminamos esta lección.